Nuestra ciudad es celda. Los rostros de los niños son reemplazados por macetas en los alféizares de las ventanas. Y estamos esperando desde los barrotes de nuestro aburrimiento. Entramos en una competencia de escupos. Aquel cuyo escupitajo llegue más lejos es más libre. Miramos al cielo y a nuestras preguntas de reojo convertimos el sol en un volantín, lo sujetamos con un rayo hasta que se rompe en el horizonte. Y la luz se despega de la tierra en la página de un cuento que no entendemos antes de dormir. Nuestras preguntas siguen siendo una levadura dentro de nuestros pechos que no paran de crecer. Hanan Mikhail Ashrawi. Buenos días, tardes, noches a todas las geografías, pueblos en resistencia y comunidades que nos escuchan. Saludos a todos los pueblos de la Sierra de Songolica. Bienvenidos al programa Voces de nuestra Memoria, el único programa donde combinamos arqueología, lucha social, sones y cumbias rebajadas. El día de hoy me siento muy feliz de estar como cada semana en compañía de ustedes y le damos la bienvenida a nuestro camarada el buen Marcos Malpica. Hola, buenos días, tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal me escuchas? ¿Todo bien desde acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues un gusto estar aquí, formar parte como de este proyecto comunitario. Estamos volviendo a retomar algunos de los temas que estamos viendo. Recordar que estamos rumbo al programa ya para nosotros va a ser 13 de septiembre, que vamos a tocar el tema de la independencia. Y ahorita estamos en una serie de programas previos donde estamos analizando algunas de las principales rebeliones indígenas que se dieron durante el virreinato. Ahora sí que algunas de las que nosotros elegimos arbitrariamente, porque a lo largo de esos 300 años se dieron pequeñas y grandes rebeliones en el norte, de norte a sur de lo que fue la Nueva España. Así es, pues estamos con esta serie de programas especiales ya rumbo a hablar sobre el movimiento insurgente en la región, que también estamos preparando este programa que esperemos sea de su agrado y pues les agradecemos que nos permitan entrar por medio de la sintonía de la señal de la radio a sus hogares, a sus lugares de trabajo y también por medio de las plataformas de Facebook y YouTube. Les recordamos que estamos transmitiendo en el 107.1 de FM Radio Pochota, la voz del pueblo. Y bueno, también así nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook como Radio Pochota. Recuerden, ahora sí también ya jugándole al youtuber, ya estamos en internet en el YouTube. Así es que recuerden también pasar a darle like y suscribirse a cada uno de los videos que la radio comunitaria, este proyecto de y para la comunidad y las comunidades de la región de las altas montañas, pues produce con mucho cariño. Y pues desde aquí les mandamos un saludo a todas las personas que nos andan sintonizando y precisamente como cada sábado también tenemos nuestra sección del parte de guerra nacional e internacional. Y primero vamos a hablar sobre las noticias de nivel internacional que no muchas veces se mencionan en los medios de comunicación masivos. ¿Qué nos puedes contar de lo que aconteció esta semana a nivel internacional, querido Marcos? Así es, pues bueno, un escenario complejo lo que se vive como cada semana en la Franja de Gaza. Recientemente el ejército de Israel anunció la ocupación total de la franja y también de la ciudad de Gaza, que es lo que le da el nombre a ese territorio. Recordar, ¿no? Que esta zona de Palestina pues fue, digamos, partida en dos por allá después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra, Estados Unidos, algunos de los países europeos pues establecen ahí lo que sería el Estado de Israel, después de, bueno, todo el holocausto y lo que vivió el pueblo judío. Entonces quedan partidos en dos zonas, ¿no? Cisjordania y la parte de Gaza. Bueno, volviendo al tema central, se anunció la ocupación total. Para esto el ejército de Israel ha llamado a cerca de 60,000 reservistas para poder ampliar la operación. En este caso, la operación Carros de Gideón, haciendo algunas referencias bíblicas, con algunas metáforas. Y por su parte, lo que es la resistencia, el grupo denominado Hamas, hizo la operación Vara de Moisés, haciendo una alusión, ¿no? De cuando Moisés abrió el mar, en este caso ellos intentando abrir como
el cerco militar que tiene el ejército de Israel. Ha sido ya como las semanas donde más se ha intensificado los combates. También se anunció la muerte de algunos de los líderes de Hamas por medio de bombardeos y entre ellos el Abud, que es uno de los líderes principales. Ahorita se me va su apellido, pero sí han sido ya como los combates cuerpo a cuerpo, casa por casa. Hablamos de una guerra urbana. Sabemos que también están los túneles que ocupa la resistencia, así que estamos hablando de un escenario pues bastante complejo en el campo de batalla, algo que pues la verdad no se había visto, ¿no? Es una guerra con sus características propias, inclusive diferente a lo que se vive en la guerra de Ucrania contra Rusia. Y en este contexto, pues volver a recordar, ¿verdad? La cantidad de bajas que ha habido. Ya casi vamos para los 2 años, por ahí como un año y medio desde que comenzó con aquel ataque que se dio por parte de Hamas. Hacer un paréntesis para que no nos funen. Recordar que Hamas, pues sí, es reconocido como organización de terror, sobre todo por Estados Unidos y por la Unión Europea, pero por otras organizaciones como la ONU y muchos países, entre ellos México, no tiene esa categoría, sino que es reconocida solamente como una organización de resistencia. Entonces ahí para tenerlo en cuenta, no es una categoría que sea, digamos, universal, solamente algunos países lo reconocen como tal. Lo mismo pasa con Hezbollah. Estados Unidos la tiene como organización de terror, pero la ONU y otras organizaciones internacionales los tienen catalogados como dentro de grupos de resistencia. Entonces, volviendo al tema principal, pues ya a partir de estos 2 años, pues se registran alrededor de 60,000 muertos, de 60,000 bajas, las cuales volvemos a recalcar, pues la mayoría se trata de civiles, mujeres, niños, ancianos. La mayoría de estos bombardeos que son sistemáticos, pues se realizan sobre hospitales, sobre los campos de refugiados. Y pues justo estaba viendo, ¿no?, un análisis que parece mucho a este contexto de la Segunda Guerra Mundial, con bombardeos indiscriminados a la población civil. Se supone que ya hay como un código, ¿no?, que se establece a partir de la Segunda Guerra Mundial de los objetivos, digamos, militares y los objetivos civiles, pero bueno, eso no se está respetando en este conflicto, a tal grado que se registran más o menos en las últimas 2 semanas 100 muertos por semana. Y bueno, no, perdón, por día. O sea, 100 muertos por día. Imagínense la cantidad de los cuales pues, cerca de 90% de esas bajas son civiles, no combatientes tal cual. Y bueno, también por ahí, no sé si quieres comentar la noticia de la flotilla de la Libertad. Claro que sí, vamos a irlo comentando justamente porque pues resulta que desde el puerto de Barcelona partió la flotilla más grande que ha intentado romper el cerco hasta el día de hoy. Estamos hablando de esta flotilla que se llama la flotilla Global Summit, que Sumut precisamente es una palabra árabe que significa o da a entender algo así como resiliencia o resistencia. En este caso hay que mencionar precisamente que fue un ambiente bien interesante en cómo se genera la partida de esta flotilla, ya que antes de que partieran, los vecinos de la ciudad de Barcelona abrieron sus casas, compartieron alimentos y le dieron su apoyo a todos los integrantes para que esta travesía fuera posible. A lo largo del camino se van a ir sumando decenas de barcos en Italia y en Túnez. La flotilla, como mencionaba, se llama Sumud, que significa resistencia o perseverancia, es una palabra árabe, y precisamente su mensaje es navegar para hacer visible que la sociedad civil no debería cargar para hacer esta misión. Son los estados quienes deberían de romper el bloqueo a Gaza, pero ante la indiferencia de los estados alrededor del mundo, es la misma organización civil, la misma sociedad, donde estas 25 embarcaciones
se van justamente en este momento rumbo a Palestina, haciendo escala en Italia, en el puerto de Génova y en Túnez, donde se les irán sumando más barcos. Y la idea es que este es el intento más grande que se ha hecho hasta el momento para romper este cerco. Y en este sentido también hay que mencionar que justo del puerto de Génova, los trabajadores portuarios de este puerto que se encuentra en Italia amenazaron a Israel y a Europa con represalias si se ataca a la flotilla Global Summit. En este caso, recordemos que Israel ha señalado que esta flotilla y todos los intentos por romper el cerco, por llevar ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza, pues está considerado como un acto en contra de las leyes, de Israel. Y en este sentido, pues los han señalado como terroristas, pues. Y perdonen ustedes que de repente me río un poco, pues es una risa así como de no poder creer que Israel esté señalando de terroristas a este grupo o esta flotilla de embarcaciones que llevan ayuda humanitaria, que buscan romper precisamente este cerco. Y en este sentido hay que señalar que aproximadamente entre 13.000 y 14.000 contenedores anuales son los que pasan por el puerto de Génova con dirección hacia Israel. Ricardo Rudino, que es el representante del colectivo de trabajadores y estibadores autónomos, es decir, este grupo, pues digámoslo así, como colectivo, a manera de sindicato en el que están organizados los estibadores, los trabajadores portuarios. Y precisamente hay que señalar, haciendo una pausa, que los trabajadores portuarios, sino junto con una iniciativa también de artistas, Music for Gaza, juntaron 60 toneladas entre víveres, entre medicamentos. Music for Peace se llama esta asociación, 260 toneladas de alimentos en los cuales se busca transportarlos por medio de esta flotilla. Es ayuda humanitaria para Gaza. Sin embargo, precisamente Ricardo Rudino estaba comentando que justo hay una parte crítica en la cual los barcos, conforme más se van acercando a la franja de Gaza, es cuando más temen por el bienestar de las personas. De hecho, algunos de los miembros de la flotilla que van transmitiendo de manera diaria el avance, como una manera también de respaldo para que todo el mundo sepa la situación, pues han señalado que hay drones que han estado siguiendo su camino, drones desconocidos, que los van vigilando. Se presume que esos drones son de Israel. Y pues bueno, ahí está la situación bien tensa. Sin embargo, ya los estibadores del puerto de Geneva ya dijeron que si por 20 minutos se pierde la comunicación con los miembros de esta flotilla, ellos se declaran en automático en paro, se declaran en huelga. Ni un contenedor más se va a dirigir hacia Israel, ni un contenedor más se va a dirigir hacia también Europa, porque recordemos que Génova es un puerto importante. Y están convocando también a la solidaridad de otros colectivos de trabajadores, de otros sindicatos, para paralizar toda Europa. Es la forma desde la cual en la sociedad civil se hace frente ante los oídos sordos de los estados, que algunos ya empezaron a condenar, pero no hay acciones concretas de manera global por los estados para romper ese cerco. Y bueno, eso es lo que queríamos comentar con respecto a las noticias de carácter internacional, Marcos. Sí, bastante compleja la situación y pues bueno, mostrar solidaridad con estos compañeros que pues de alguna manera pues iban, ahí se escuchó mi gallo, van arriesgando su vida, ¿no? Y bueno, pues también esta solidaridad también de los trabajadores que se ve presente pues en este intento de señalar, ¿no? Cómo está la situación y bueno, desearles lo mejor y pues estar al pendiente de lo que pueda pasar con ellos, porque como dices, ¿no? Al parecer había la intención pues de meterlos a la cárcel, al menos es lo que estaban amenazando las autoridades de Israel.
inclusive utilizar la flotilla, reciclarla y utilizarla como parte de la policía o del ejército, ¿no? Entonces, pues a estar al pendiente y pues es eso, ¿no? Nosotros seguir hablando del tema de Palestina es importante. Igual, ya habíamos hablado antes, ¿no? Que este tema pues es un poco controversial y por ahí tenemos la idea, no queremos sonar conspiranoicos, ¿no? De que el algoritmo de las redes sociales cuando se habla de este tema, pues como que te limita un poco. Entonces, pues si están escuchando por todo esto, ¿no? Si llega a ustedes, pues también compartirlo también para que se sepa un poco más sobre el tema. Y Sí, bueno, ¿qué fíjate. nos tienes Ujú. de Sí, noticias nacionales, perdón? sí, nada más, antes de pasar a las nacionales, hay que comentar también en la región que hay 6 mexicanos que están también en esta flotilla y de hecho paso a mencionarlos porque precisamente se enlaza ya para entrar a las noticias nacionales. Esta semana se le increpó a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuál iba a ser el posicionamiento del gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente por la presencia de estos 6 mexicanos que se encuentran en esta flotilla: Carlos Pérez Osorio, que es documentalista; Arlín Medrano, que es periodista; Dolores Pérez Lascarro, que es politóloga; Karen Castillo, que es comunicadora y defensora de los derechos humanos; Ernesto Ledesma, que es reportero y director de la plataforma Rompevientos TV; y Sol González Eguía, que es psicóloga. Y en este sentido están haciendo un llamado, tanto sus familias y demás, para que la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie, el Estado mexicano se pronuncie ante esta acción que están haciendo estos 6 mexicanos y sobre todo que los apoyen porque precisamente también ellos están en riesgo de que sean encarcelados por Israel. Y para todas esas voces que digan de bueno, pero pues entonces ¿para qué se meten en problemas? Pues es que de verdad, no, en estos momentos de todo lo que les hemos hablado, de todas las situaciones que se están viviendo en la franja de Palestina, nos está tocando vivir lo que en su momento en la Segunda Guerra Mundial se estaba viviendo con los campos de concentración. Y creo que hasta eso la pregunta no tiene, no tiene cabida. Estos 6 camaradas mexicanos pues van representando precisamente a varios miles de mexicanos que nos hemos sumado y pronunciado para pedir y detener el alto a fuego en Gaza, porque recordemos que lo que está sucediendo en Gaza también se está replicando aquí a nivel Latinoamérica y es una forma también de posicionarnos. Pero bueno, en este sentido, y bueno, sí, como nos mencionaba el buen camarada Marcos, pues también tenemos las noticias de carácter nacional y en este caso pues tenemos que mencionar de una situación que ocurrió el martes aquí en la ciudad de Puebla, que tiene que ver precisamente con una jornada muy tensa que ocurrió precisamente también protagonizada por alumnas de la Normal Rural Carmen Cerdán, que se ubica en Teteles de Ávila Camacho, perdón, de Ávila Castillo, Teteles de Ávila Castillo, localizada en la Sierra Norte de Puebla. El día martes 2 de septiembre realizaron un bloqueo en el Boulevard Héroe 5 de Mayo, una de las vialidades más importantes y transitadas dentro de la ciudad de Puebla, cerca, bueno, dentro del área del centro histórico, cerca del templo de San Francisco y a unas calles de lo que sería precisamente en la 14 Oriente, en el cruce del Boulevard 5 de Mayo y 14 Oriente. Esa 14 Oriente, como a 2, 3 cuadras, lleva a lo que se llama Casa Aguayo, que es la sede del gobierno estatal, que está encabezado por Alejandro Armenta. Este paro se hizo precisamente para demandar la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno estatal, sobre todo porque se está solicitando una reunión con el Poder Ejecutivo, con el gobernador Alejandro Armenta, para hacer efectivos los acuerdos que fueron firmados en 2023 sobre la matrícula externa y denunciar la negativa al diálogo por parte de la SEP y los directivos de la Normal. Los normalistas señalaron a funcionarios de la Secretaría de Educación de Puebla y al cuadro directivo de la Normal de impedir mesas de negociación, rechazar el acompañamiento jurídico de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y vulnerar su derecho a participar en decisiones que afectan su formación académica. En esa lógica, las alumnas expresaron su rechazo a la inscripción
de otras alumnas bajo la figura de matrícula externa, que es una práctica que aseguraron está prohibida por reglamentos y minutas firmadas. De acuerdo con esta denuncia, las autoridades han convocado a estudiantes en espacios ajenos al plantel con el fin de promover esta modalidad, lo que consideran una violación a la legalidad institucional y una afectación de quienes permanecen bajo el sistema de internado. Y es que recordemos que en las normales rurales el sistema que ha prevalecido o bajo el que operan es el de internado, en el cual en las escuelas normales también se le da hospedaje a las personas que asisten para estudiar. Sin embargo, el hecho de que haya una matrícula externa quiere decir que se admite a personas que no hacen uso del internado, y por tanto lo que se ha señalado es que poco a poco se va a buscar maximizar la matrícula externa para eliminar la figura del internado. Y aunque esto nos podría parecer irrelevante, en realidad algo que ha caracterizado a las escuelas normales rurales es que por medio de este internado han posibilitado que jóvenes provenientes de comunidades rurales, de medios de comunidades indígenas, pues pudieran tener la posibilidad de una educación, ya que a veces los niveles de pobreza son tan altos que no tienen siquiera para poder costear, pues bueno, el hospedaje, lo que implica estudiar de manera foránea en una ciudad. Entonces, por eso el papel importante de estos internados dentro de las normales rurales, y por eso es la pelea que tienen las camaradas alumnas de esta normal de Teteles de Ávila. Por ello, el pronunciamiento también incluyó acusaciones de hostigamiento durante sus manifestaciones. Según las estudiantes, algunas autoridades han recurrido a portar armas de fuego con la intención de intimidar, pese a que las protestas han sido pacíficas. Por ello, también han exigido la destitución del equipo directivo, que está encabezado por la directora Brenda Inés Nájera Torres, el subdirector académico David Amado Sánchez Juárez y el subdirector administrativo Fernando Cruz Ortega, a quienes responsabilizan de omisiones, trato intimidatorio y de un caso de acoso atribuido al subdirector académico. En este sentido, el Consejo Estudiantil Juventud Libre subrayó que mantendrán sus demandas hasta que se respete lo pactado y se garanticen las condiciones dignas para su formación dentro de la normal rural de Tetele. Sin embargo, digamos que la protesta se salió de control cuando de repente, o sea, ellas pararon el tráfico, lo normal de la protesta. Sin embargo, ya más en la tarde, más o menos como eso de las 5 o 6 de la tarde, se registró la presencia de personas encapuchadas que por la fisionomía pues denotaban ser personas masculinas. Obviamente recordemos que la protesta estaba conformada únicamente por mujeres de la normal. Entonces llegan estas personas encapuchadas y comienzan a incendiar, bueno, tomaron y comenzaron ahí a apedrear un autobús de esta línea ruta del Metrobús de la ciudad de Puebla y lo incendiaron. Y en este caso, después del incendio del autobús y una patrulla, pues bueno, ellas aseguraron que no tuvieron nada que ver con eso, y de hecho los videos andan circulando, y por eso señalo lo que ellas también plantean, porque en los videos es posible observar que quienes están participando en estas acciones pues son personas encapuchadas del género masculino, y de hecho las normalistas han señalado que se trata de grupos de choque se infiltraron para criminalizar la protesta y así justificar la llegada de seguridad pública. De hecho, se señala que llegaron personas de Guardia Nacional y de Seguridad Estatal precisamente para poder encarar a las normalistas. Ellas se regresaron en su autobús, ya iban de salida cuando las detienen, y durante la tarde-noche pues estuvieron circulando ahí videos también de cómo, bueno, ellas transmitiendo en vivo en Facebook, cómo estuvieron rodeadas por los policías, y justo cuando las estaban rodeando, en los momentos de tensión y de espera, se observaba en algunos videos cómo algunos de estos policías tenían las armas desenfundadas, como pues bueno, en un acto intimidatorio. Recordemos que por ahí también sigue todavía cerca la presencia de lo que sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, y pues fue una noche muy tensa de martes para miércoles. Afortunadamente, el día miércoles por la mañana ya se estaba reportando que las normalistas ya se encontraban de regreso en Teteles, ninguna de ellas fue encarcelada, aunque también hay que señalar que en la opinión pública, por medio de los noticieros en la radio, pues estábamos ahí monitoreando los noticieros en la radio, y bueno,
cuando se daba esta noticia, pues quedaba ahí esta situación en cuanto a si eran o no culpables las normalistas. Volvemos a repetir lo que se ha mencionado en los medios alternativos, que no replicaron esta noticia como tal, sino señalaban la versión también de las normalistas, en la cual en los videos se observa que hay personas encapuchadas y es muy probable que se trate de personas infiltradas para criminalizar la protesta. Al final la opinión pública está dividida, hay muchas personas que ven con malos ojos a las normalistas, precisamente las señalan directamente por haber hecho estos actos, aunque vuelvo a repetir, en los videos que circulan en redes no se notan a los normalistas participando en estas acciones. Lo comentamos pues para que ustedes también tengan ahí un contexto más amplio y bueno, señalo que todo lo que mencionamos acá también está tomado de una nota que se publicó en el periódico La Jornada de Oriente justo el 2 de septiembre y donde se da cuenta de esta situación de una manera un poco más amplia que a otras notas periodísticas. Eso es lo que comentamos por aquí de lo que ha ocurrido, camarada Marcos, por aquí Sí, en estas situaciones. mencionar, bueno, en otros temas, los casos de los compañeros Pascual Bermúdez y Renato Romero, quienes han sido criminalizados por defender el agua en la región de Xochitl y la región de Cholula. Estos compañeros pues están con diversos colectivos y organizaciones, entre ellos me parece que también está el Congreso Nacional Indígena. Llevan una lucha de ya muchos años, contra la extracción del agua de los manantiales, sobre todo porque tienen que ver en esta extracción, que es por medio de pozos profundos, pues varias empresas de agua muy famosas, y pues ellos han organizado diversos tipos de talleres, de marchas, de movimientos en contra de la extracción ilegal de esta agua, pues haciendo siempre énfasis que el agua, que la tierra, que los bosques, pues son defendidos por los pueblos originarios, ¿no? De esta región. Y pues bueno, es eso, ¿no? Lo que ocurre a nivel nacional, como estos luchadores sociales y ambientales, pues son criminalizados y perseguidos muchas veces, pues por las mismas empresas y también por las autoridades de gobierno. Es tristemente, ¿no? Los verdaderos luchadores sociales no van a recibir medallas ni reconocimientos en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, tampoco se van a volver ministros ni nada de eso, sino que todo lo contrario, ¿no? Van a vivir una vida de persecución. Así que bueno, solidarizarnos con los compañeros porque ya habían salido de un proceso legal, pero otra vez les están poniendo nuevos cargos, pues digamos que ahorita están como si estuvieran bueno, no en prisión domiciliaria, sino que están en libertad, pero los están siguiendo su caso. Y pues es eso, estar al pendiente de cómo se desarrolla, porque ya anteriormente estuvieron presos y gracias a la presión social, literalmente a las marchas y todo eso, fueron liberados. Entonces, estar al pendiente de la noticia y bueno, desde aquí, desde la distancia, ver cómo se puede apoyar a estos compañeros. Justo, y también ya para ir cerrando la sección del parte de guerra nacional, pues también señalar al menos una buena noticia, también relacionada con esto, que es precisamente la liberación de Saúl Rosales Méndez, que después de 3 años encarcelado por fin recupera su libertad. Saúl Rosales Méndez es defensor del bosque de la Matlalcueyet o del el volcán Malinche, para quienes no lo ubican más, que se encuentra aquí entre los límites de Puebla y Tlaxcala. El segundo tribunal colegiado en Tlaxcala precisamente fue quien aprobó por unanimidad el amparo a favor de Saúl Rosales Meléndez, por lo que fue ordenada su liberación inmediata, luego de 3 años que fue privado de su libertad por una falsa acusación de linchamiento en la comunidad de San Pedro Tlacualpan, perteneciente al municipio de Chautempan. Tras este hecho, desde la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Javier Gorostiaga, la Suprema Corte de Justicia celebró la liberación
del defensor del bosque, el agua y el territorio de la Malinche en Tlaxcala, nuevamente de esta misma región que ya comentaba Marcos, donde tenemos estos problemas con la defensa del territorio. Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron en el proceso la criminalización de quienes defienden sus territorios y la asociación estigmatizante de la organización comunal con la violencia. Es decir, que hay una mirada desde la cual se señala que toda forma de organización comunitaria es violenta y por tanto merece ser castigada sin entender las lógicas que existen detrás y sin entender los procesos que no necesariamente son de carácter violento. En este sentido, se hace un llamado a las autoridades del Estado mexicano a garantizar el derecho a defender derechos humanos en asuntos ambientales y territoriales. Asimismo, se insta a las autoridades jurisdiccionales a adoptar la perspectiva intercultural como eje rector de su actividad, evitando estereotipos y protegiendo los derechos de las comunidades indígenas y de sus integrantes. Pero bueno, dentro de todo lo malo, celebramos ya la liberación del compañero defensor del territorio y pues esperemos que esto también sea precedente para que se haga justicia con los demás camaradas que son perseguidos y que se encuentran incluso privados de su libertad por procesos judiciales que están pausados ahí. Y bueno, con eso concluimos la parte de las noticias a nivel nacional. Así es, pues si quieres ya entramos en materia de nuestro tema. Va, que va, vámonos a hablar ya Sí. precisamente del tema del día de hoy. ¿Y qué nos puedes contar, camarada Marcos, del tema de hoy? Pues bueno, recapitulando, en programas anteriores, pues analizamos lo que fue la guerra del Mixtón, ahí con una buena crónica que nos dio el compañero. También las llamadas guerras chichimecas, desde cuáles fueron primero los motivos, ¿verdad? Lo que impulsó estos movimientos, la lucha armada como tal, y también algunas de las estrategias de guerra que ocupaban estos grupos. Nos dimos cuenta que cada caso, digamos, tenía sus peculiaridades, mientras la guerra del Mixtón se caracterizó por combates digamos, a gran escala, enfrentamientos de choques de miles de tropas contra miles de tropas. Este ejército aliado también de varios grupos y también el ejército hispano-indígena, como dice Cervera Obregón, que fue a someter estas rebeliones. Y por el otro lado, la guerra chichimeca, que es un poco parecido a lo que vamos a ver ahorita con la rebelión de Nuevo México, una especie de guerra de guerrillas, ataques a pequeña escala, grupos de 50 a 200 hombres que atacan algunas poblaciones, que atacan también a los comerciantes, ¿no? Los que llevan el oro, todo esto. Y después, pues, huyen de nuevo al cerro, ¿no? Huyen a la montaña, de tal manera que estos grupos, pues, aprovechan su ventaja principal, que es el conocimiento que tienen ya sobre el terreno. Los hacía, digamos, en términos sencillos, pues bastante escurridizos para las tropas españolas. Y sumarle que, bueno, también ya después aprendieron también a montar a caballo, aprendieron también a usar armas de fuego, armas de hierro, y pues todo esto dificultó, digamos, las campañas para poder colonizarlos completamente. Bueno, entonces vamos a hablar ya de lleno de lo que fue la rebelión de Nuevo México. Tenemos que esta zona de Nuevo México, pues digamos que está en la zona que conoceríamos como ahí Aridoamérica o Asisamérica. Anteriormente, digamos, de que llegaran los grupos europeos en el siglo XVI, digamos, en lo que fue para Mesoamérica, lo que sería el clásico, posclásico temprano, esta zona está habitada por diversos grupos. Recordemos que justo en Chihuahua está Paquimé, me parece que son los Anasazi, si lo estoy pronunciando bien, que son grupos sedentarios que inclusive establecen poblaciones sedentarias, valga la redundancia, de hasta 2,000 a 5,000 habitantes, ¿no? Ya son casi ciudades. Entonces es un terreno bastante complejo porque también dependen un poco las condiciones climáticas. Digamos, cuando hay épocas de que hay pues bastantes lluvias, condiciones para que se dé la agricultura,
al parecer se establecen ahí pues grupos tal cual sedentarios, poblaciones fijas, y cuando se vuelve a tiempos de, pero estoy hablando a gran escala, o sea, no de nada más de un mes para otro, sino ya sea años de buenas lluvias o años de sequías, pues se tienden, no digo que sea un determinismo tal cual, pero sí pareciera que se tienden a establecer pues grupos nómadas que se mueven en el terreno, que se dedican a a la caza y a la recolección. Entonces, para este periodo, pues están como estos, pues ya casi centros urbanos. Sin embargo, por ahí del 1200, 1300 después de Cristo, pues se da como el despoblamiento de estos centros y otra vez son ocupados por grupos nómadas que vienen de más al norte todavía. Y bueno, es lo que nos menciona García Martínez, que estos grupos nómadas principalmente pues cazaban el búfalo y serían lo que pues después se les conoce popularmente como los grupos apaches. Y bueno, la denominación apache es parecido a cuando hablábamos de grupos chichimecas, en realidad se habla de apaches de manera general y a veces hasta despectiva, pero en realidad están compuestas pues por varias grupos, inclusive grupos lingüísticos. Hay que mencionar que cuando llegan los españoles, pues les dicen a estos grupos pueblos de indios, porque logran identificar que hay poblaciones fijas, que hay poblaciones sedentarias, se identifican alrededor de 50, y este nombre de pueblos indios pues se quedaría para la posteridad, y actualmente se utiliza hasta como una categoría casi arqueológica, ¿no? Para referirse a estos pueblos que construían estas casas de adobe también, inclusive en las cuevas. Entonces, bueno, los apaches se componían de 7 lenguas principales pertenecientes a la familia Tano, los Queres, los Sunis, los Utoaztecas, y entre estos grupos, también mencionar, igual que los chichimecas, pues existían alianzas, conflictos. eh, a veces pensamos, ¿verdad?, que entre los grupos nómadas no existía tal cual la guerra. No era la guerra como se conoce en, digamos, en términos occidentales, pero sí llegaban a existir algunos conflictos por controlar algunos territorios. La primera intentona formal de someter a la región comienza en 1589 con la expedición de Juan de Oñate. En este primer encuentro, pues digamos que se da de manera pacífica, no se reportan al menos choques violentos. Incluso se establecen ya las primeras encomiendas, como se hacía en Mesoamérica. Recuerden que la encomienda pues es un sistema pues sí, de explotación, al final de cuentas, es un sistema tributario, ahí, similar a lo que después sería también la hacienda, ¿no? Tienen ahí trabajadores, tienen esclavos, la gente tiene sus terrenos, pero parte de lo que produce, pues también se va para este comendero, que a su vez, pues todo este recurso se va para las autoridades virreinales y pues de ahí hasta lo que serían las autoridades ya en España peninsular. Entonces se establece también la ciudad o la población de Santa Fe, que es como la población más grande en toda la zona de Nuevo México. Entonces, bueno, algunos grupos nómadas y también los indígenas que ya traían pues, ahorita recordar que en esta campaña, pues venían con los españoles otomíes, nahuas, probablemente hasta totonacas, las caltecas. Entonces, se establecen algunas poblaciones de manera sedentaria. Aquí se puede deber a que tienen ciertos beneficios, pues se da la agricultura, también tienen el ganado, pero bueno, mucho de lo que siembran no, no se da, porque estamos hablando también ya de un lugar con condiciones desérticas. Lo que sí prolifera es el ganado, sí se da a gran escala, pero en este contexto, mucho de lo que lograban producir estas poblaciones indígenas sedentarias, pues eran robadas por los grupos nómadas. Los grupos nómadas hacían estas incursiones, como recordemos lo que vimos de los chichimecas, robaban, sacaban lo que podían y otra vez se volvían a ir a la montaña. Entonces, en términos generales, se puede decir que no era redituable económicamente esas poblaciones. No había también muchos metales, no se podía sembrar grandes cosas. Lo poco del ganado o de los borregos o lo que había, pues se lo robaban los otros grupos nómadas
que habían decidido no adoptar el modo de vida sedentario. Y bueno, los indígenas pues estaban en estas situaciones difíciles y para acabarla de amolar, los españoles ante esta situación, en lugar de entender lo que estaban sufriendo sus aliados, pues era que subían todavía más las cargas de tributo. O sea, a nosotros no nos importa que te hayan robado tal o cual cosa, tú tienes que dar la cantidad de tributo que ya está establecido. Entonces, dentro de estas condiciones, pues se va gestando pues ya una inconformidad generalizada por parte también de estas poblaciones eh, fijas. Y bueno, la cosa llega a tal grado, las condiciones son tan difíciles, tan deplorables para todas estas poblaciones, que de 1598, que es cuando llegan los primeros conquistadores, a 1600, se registra, como dice García Martínez, un promedio de más o menos 100,000 habitantes en esta zona, en esta zona de, digamos, de Santa Fe, pero ya para 1600 se habla de la mitad, ya entre 50,000 y 60,000, ¿no? Las condiciones del esclavismo, de la explotación, digamos, podemos decir laboral, y las mismas enfermedades que habían traído los españoles había mermado la población a 50%, ¿no? Imagínense cómo se vivía la situación tal cual. Entonces, para empeorar toda la situación, hacia 1660, pues se da una fuerte sequía que pues también lleva a una escasez de alimentos. Ya para 1680, ya dado todas estas condiciones previas, pues comienzan ya a organizarse las poblaciones, los poblados, e inclusive las tribus nómadas, para comenzar ya un levantamiento armado formal que se daría el 10 de agosto de 1680, liderada por un cacique muy famoso hasta a la actualidad, hay estatuas de él, Pope, del pueblo de San Juan, además de Luis Tapu y Antonio Malacate, que son los otros como comandantes o generales del movimiento. Se tenía registrado que se iba a hacer el día 11, pero se adelanta el día 10 porque se descubren los planes de la conspiración, ahí recordándonos un poquito el levantamiento de Hidalgo, ¿no? Que iba a ser creo que el 16 por ahí y tiene que levantarlo, se tiene que levantar antes porque se sabe, ¿no? Se descubre la conspiración. Entonces, el alzamiento pues es generalizado, es total, se unen, digamos, casi todas las poblaciones, todos los caciques, y del 14 al 21 de septiembre se dan de baja cerca de 400 españoles y 33 misioneros. La cosa va tan mal para las autoridades españolas que la misma ciudad de Santa Fe, que ya vimos que era la gran ciudad que se había establecido, tiene que ser evacuada y los sobrevivientes huyen hasta El Paso, que actualmente es Ciudad Juárez, que es lo que es hoy el estado de Chihuahua. García Martínez opina, y yo también considero que acierta en ese aspecto, que además de toda la cuestión de los tributos, de la tributación económica, las condiciones, también tuvieron que ver en esta rebelión generalizada los frailes por un proceso de evangelización que era pues bastante violento y eso pues creó un resentimiento por parte de los rebeldes y una adversión total a todo lo que tuviera que ver, inclusive con la cuestión del catolicismo. Y bueno, esto no es de gratis, ¿verdad? No es porque eran grupos violentos y por ahí si por ahí está escuchando un padre, un fraile o algo, pues no manchen, ¿no? No es como que estos indígenas estaban poseídos por el diablo y querían destruir todo elemento católico, sino que en verdad la evangelización fue bastante violenta en esta zona, ¿no? Como también hay documentos, códices que registran en otros lugares también de lo que es Mesoamérica, está inclusive el lienzo de Tlaxcala. Ahorita se me va el nombre, pero hay un códice que también registra cómo fue en la zona de la Huasteca, donde los caciques que eran vistos que tenían todavía culto, digamos, a las deidades antiguas, que tenían un ídolo, pues eran condenados a muerte y eran quemados vivos, si no eran quemados vivos, si no eran ejecutados, pues se les daban una serie de azotes.
Y bueno, también me van a decir que no está tan registrado, ¿verdad?, por parte de lo que fue la Santa Inquisición, pero en estas zonas del norte de México, lo más probable es que se hacían todo tipo de injusticias y no se registraban, ¿verdad? Imagínense que hasta Santa Fe, a la Ciudad de México, en aquel tiempo, eran 6 meses de camino. Imagínense cuando podían hacer lo que quisieran los frailes y los sacerdotes en esta zona y el virrey no iba a estar enterado de lo que pasaba. Entonces, a eso se dio pues ese caldo de cultivo de todas estas injusticias. Y bueno, durante este periodo de tiempo se establece como una especie de gobierno de las tribus. Es un escenario bastante complejo y bastante interesante porque se hace como una especie de, digamos, de utopía, podemos decirlo así, ¿no? Justo cuando está avanzando la colonización, está avanzando la corona española, también está pues como en su época de auge, se dan estos procesos de resistencia. Entonces, los caciques, entre ellos Pope y los que mencionamos anteriormente, pues también hacen como una discusión, hasta podemos decir que también teológica, de cómo reorganizar esta forma de gobierno. Y ahí comienza pues una también división interna, porque por ejemplo, Pope menciona que se tiene que eliminar todo elemento que remita a la cuestión europea, hasta animales, perros, todo se tenía que eliminar y él propone, digamos, que se eliminen los pueblos, estos pueblos sedentarios que ya hicieron los españoles y que se vuelva la identidad tribal. Los demás caciques no están de acuerdo y pues dicen no, que sí se mantengan los pueblos, que se mantengan, por ejemplo, los animales como el ganado, cierto tipo de vestimenta y que eso se incorpore a la forma de organización de los indígenas. Al final esto se queda y pues se mezclan ahí algunos elementos, pero sí lo que tiene que ver con la cuestión de la religión, pues sí, las iglesias y todos los templos pues son quemados y son destruidos completamente. Después ya para 1692, Diego de Vargas hace otra nueva intentona después de esta gran derrota, que como dice, no solamente es una derrota en el plano militar, sino también es una derrota para los franciscanos en el plano espiritual, porque eran como de los más aguerridos y de los más fanáticos para evangelizar, y aquí pues sí se llevaron un revés bastante grande. Entonces, Diego de Vargas establece pues algunas poblaciones españolas pequeñas. Aquí sí los españoles aprenden de sus errores. También los franciscanos, los que llegan nuevamente, pues ya llegan bajo una actitud más pacífica, no llegan de manera tan violenta, pero algunas zonas no van a ser recuperadas, van a seguir bajo sus formas de gobierno indígena. Tribus, por ejemplo, como los Hopis, jamás son sometidos, y los ataques a los españoles y a las pequeñas poblaciones, pues se mantienen, ¿no? Se mantiene esta pequeña guerra de guerrillas. Entonces, pues sí, es un gran revés que surge, ¿no? Que se llevan las autoridades españolas, todavía más que la guerra chichimeca, porque ves que los chichimecas llega a un punto donde sí son pacificados y los incorporan, pero estas poblaciones no. Y aquí ocupan dos formas también de estrategia de hacer la guerra. Por una parte, cuando es necesario, hacen, digamos, batallas a gran escala, cuando barren completamente a las posiciones de los españoles, los cuarteles, los fortines, los arrasan completamente, y cuando se vuelven a intentar establecer poblaciones españolas, pues vuelven a incursionar con la guerra de guerrillas, ¿no? Entonces ocupan, diría yo, las dos formas de estrategia según como lo hubiesen necesario. Pero bueno, sí, a grandes rasgos es como de manera muy resumida lo que pasó en la rebelión de Nuevo México. Y bueno, recordar que las guerras apaches después continuarían, porque durante todo el México independiente, en lo que es Chihuahua, toda esa zona, el gobierno mexicano ya de todo sí, lo que sea todo el México independiente, se enfrentaría constantemente a las incursiones apache,
que también terminarían ya entrado el siglo también XVIII. Hay las rebeliones de Jerónimo, que también sería como esas de la última leyenda, ¿no? El último gran líder de los apaches. Y bueno, en esta población de Nuevo México todavía existen, todavía por ahí andan las poblaciones, algunas están en reservas, pero nunca fueron eliminadas completamente y fueron pues como ese foco de resistencia ante la invasión española. Sí, pues recordemos que, como bien señalas, estas se suman a todos los procesos de movilizaciones, de resistencias que se generaron durante toda la época virreinal y sobre todo también que seguirían generándose durante años posteriores, ya en lo que llamamos el periodo del México independiente. Y ya desde el norte nos pasamos al sur, precisamente porque desde los primeros años de la conquista los diversos grupos mayas presentaron una fuerte resistencia a la dominación española y vaya que nunca pudieron someter del todo a los mayas, a pesar de no formar una unidad de policía unificada, por mencionarlo de alguna manera. El descontento y la unión de los mayas ante la llegada de los invasores era palpable. Humberto Rus menciona que una de las primeras rebeliones fue en 1546, que fue encabezada por los calpules de Sací o Valladolid. La revuelta fue total, no solo eliminaba a español que encontraba, sino a los indígenas que se habían unido a ellos, a los animales como perros, gatos y hasta plantas o árboles que hubieran traído los españoles. Esta revuelta fue una respuesta al incremento de la explotación económica que vivían las comunidades mayas en ese entonces. La rebelión también tenía tintes religiosos por la agresiva campaña de evangelización que fue generada por parte de los frailes, y por ello se dice que había pueblos que se rebelaban porque los padres querían tumbar las ceibas sagradas. Y recordemos, ya en programas anteriores hemos hablado del simbolismo y el significado que el árbol de la ceiba tenía en Mesoamérica, especialmente con los mayas. Aunque la rebelión fue controlada, sería el comienzo de todos los levantamientos que estarían por venir. De hecho, los mayas que sobrevivían a estos conflictos escapaban a la selva y fundaban localidades autónomas. Esto se dio a tan gran escala que entre 1550 y 1600 se estimaba más de 30.000 a 60.000 mayas en condición rebelde. Otra rebelión de carácter regional fue la que ocurre entre los años de 1712 a 1713. Fue similar a la anterior, ya que la situación de esclavismo y explotación que vivían las comunidades mayas eran simplemente insoportables. Humberto Ruiz nos comenta que ¿qué otro camino quedaba sino el de las armas? Como decía el Chilambalam, las lágrimas de los indígenas mayas llegarían a Dios para hacer justicia ante todos los atropellos que hacían los españoles. La rebelión de Cancuc, donde participaron celtales, tzotziles y choles, la revuelta similar a la anterior intentaba eliminar todo rastro español, pero formar una nueva religión con elementos europeos y mayas. El obispo Álvarez de Toledo aumentó los pagos para dar misas o la administración de los sacramentos, además de estar a favor del aumento de los impuestos. Ante esta situación, los mayas crean una nueva administración con políticos militares y religiosos y contaban con sacerdotes propios. En este contexto se cuenta que se da la aparición de la Virgen a la niña María Candelaria, quien le da su visto bueno para expulsar a los españoles y fundar o refundar sus gobiernos propios. Cancu, por ejemplo, se pasa a llamar Ciudad Real, nueva capital de los indios de la Nueva España. La sede de la represora alcaldía se llama Nueva Jerusalén por ser la casa de los judíos, en este caso españoles, enemigos de Dios, mientras que Huichupán se pasa a llamar Guatemala, donde se pensaba crear una nueva audiencia indígena. La rebelión sería sofocada por diversos frentes, con miles de soldados españoles y de aliados indígenas. El 21 de noviembre, tras 5 horas de combate, cae Cancuc y a finales de 1713 caen las últimas poblaciones choles. 49 años después se daría una nueva rebelión que sería encabezada por Jacinto Uc, a quien ustedes seguramente han llegado a escuchar, incluso a leer en referencias en los libros de primaria, en estos libros de español lecturas venían precisamente fragmentos de la vida de Jacinto Uc,
porque después sería llamado Jacinto Canek, la cual comenzaría en Sisteil este movimiento. Canek crearía su propia teología, mezclando elementos religiosos de lo hispano con lo propio de las comunidades mayas. Las causas, las mismas que impulsaron a las rebeliones previas, eran precisamente los cargos excesivos de tributo, el despojo de tierras, el esclavismo y una evangelización violenta por parte de los franciscanos. De esta manera podríamos observar que las cosas no mejoraban para las comunidades mayas a través del tiempo, al contrario, se iban poniendo más y más complicadas. El 20 de noviembre de 1761, ya dentro de esta recta final de lo que podríamos llamar el periodo de la Nueva España, comienza el levantamiento en Sistel. Los mayas que tenían convenios con los ingleses, con quienes intercambiaban armas en un acto simbólico, bueno, deciden nombrar a Canek como rey y sumo sacerdote de los mayas, como Chichán Moctezuma. Varios caciques de Ichmul, Tinum, Ecpest, Tijolop, Tixhuanactum, Tixmehucal y las poblaciones indígenas de Mérida hasta la zona de Lerma y el actual Campeche. Esa sería, bueno, la actual Campeche sería la capital del nuevo reino maya, que sería en Mani. En Sotula, el comandante Tiburcio Cosiaga salió con 114 hombres para frenar el levantamiento, de los cuales todos murieron. Ante el avance del movimiento, las autoridades españolas deciden tomar cartas en el asunto y por ello desplegaron 3.500 hombres al mando de Cristóbal Calderón. Estos hombres estaban armados con mosquetes, sables, lanzas, tenían caballería y artillería, contra un número similar de combatientes mayas, quienes estaban armados con 30 escopetas, lanzas, palos de telar, machetes y lanzas. El poblado finalmente sería arrasado por las tropas españolas, que en un principio 500 mayas fueron dados de baja. Canek huye hacia Juntulchac y la batalla siguió hasta los montes de Sivac. Pero pese a una férrea resistencia y sin refuerzo, los mayas serían finalmente derrotados. Son capturados más de 500 quienes reciben diversas penas, la mayoría pena de muerte por ahorcamiento, otros serían más azotados y condenados a la esclavitud perpetua, como diría por ahí cierta canción. No sin antes ser llevados a Mérida, donde harían esta humillación en desfiles públicos, pues con la intención también que de manera simbólica advertir de las consecuencias que implicaba levantarse en armas contra el gobierno español. La peor parte se la llevó Canek, quien fue humillado públicamente y condenado a ser roto vivo, quebrándole brazos, piernas y desarmando su carne con tenazas. El cuerpo de Canek, como el de otros líderes, fue expuesto para servir de miedo y de escarnios a los mayas rebeldes para disuadirlos de no intentar un nuevo levantamiento. Las infames condiciones de explotación continuarían durante todo el virreinato y parte del México independiente, pero preparaban el escenario para un nuevo conflicto, la guerra social maya o la guerra de castas. Y cabe mencionar que esta última, la guerra de castas, a pesar de que de manera oficial se considera con una fecha de término, pues en realidad todavía sigue vigente, pues en algunas comunidades mayas siguen esperando a que aparezcan las voces, las señales que los vuelvan a convocar para levantarse en armas ante las situaciones de injusticia que todavía prevalecen en las comunidades de los pueblos mayas. Y eso es lo que podemos señalar con respecto a los movimientos que ocurren en lo que es la zona de la península de Yucatán. Así es, complejas estos enfrentamientos. Aquí los intentamos resumir en unos cuantos minutos, pero bueno, para analizar cada uno de ellos daría para uno o varios programas, porque Así sí es. fueron eh, pues de largo plazo. Bueno, aunque por ejemplo este fue casi de un año, y vemos también, ¿no?, las diferentes condiciones en las que se dan los movimientos. También es interesante notar que a pesar de la cuestión económica, que yo creo que es la base, la explotación económica que están sufriendo, también la cuestión de religiosa, teológica, pues es muy importante para entender por qué estallan estos levantamientos. Nos hemos dado cuenta que en cada uno de los casos la labor de los frailes no es muy buena, que digamos, en cuanto a la evangelización, porque esta forma de evangelizar de manera violenta, agresiva, destruyendo todo y bueno, también
dando de baja a muchos caciques mayas, pero en realidad es contraproducente. O sea, no funciona porque funciona a corto plazo, ¿no? Sometes por el poder de las armas y el poder de la espada, pero a largo plazo pues estás creando ese caldo de cultivo para que se inicien rebeliones que van a ser sumamente violentas, ¿no? No sirve para nada ese proceso de evangelización por las malas y a la fuerza. Ahorita que estabas mencionando de esta, o no sé si lo mencionaste, ¿verdad? Que también se le aparece la Virgen Así es, a una, a la niña María Candelaria. a la niña María Candelaria. Ujú. También es interesante, porque justo la Virgen le habla a esta niña y bueno, le dice que ella está a favor, ¿verdad? De que se haga este levantamiento, que los van a ayudar y todo esto. Lo que mencionaste también de estas lágrimas de los mayas que llegan a Dios. Y bueno, aquí este mismo autor, Humberto Ruz, pues menciona cómo hay que entender esto, ¿no? Para la visión de los mayas, dadas las condiciones, dada la crueldad que le hacían a los españoles, que los latigazos, que muchas veces los mutilaban, los mismos obispos que les ponían tributos excesivos o les cobraban demasiado por las misas, por todo esto, los indígenas llegaron a verlos tan malos que para ellos eran el diablo. Para ellos eran los españoles y los frailes, y pongan atención en esto, eran la representación del demonio en la tierra. ¿No? Entonces aquí una reflexión también para aquellos frailes que nos estén viendo en este momento, que yo sé que ya no hacen eso, ¿verdad? Pero imagínate la visión de un pueblo que está tan sometido, que está tan agobiado, tan tratado de esta manera tan cruel por estas autoridades, que para ellos los que deben representar a Dios y los que deben representar la bondad, o digamos el amor de Dios y todo esto, al contrario, o sea, los indígenas los ven como que son los demonios, ¿no? Por la forma en que los tratan y ellos piensan que pues tienen que de alguna forma defenderse, ¿verdad? Y también por ahí entra también justo esta cuestión religiosa donde Dios va a estar del lado de los mayas, ¿verdad? Y por eso también forman sus propias iglesias y tienen a sus propios sacerdotes en contraposición, digamos, a estos frailes y a estos encomenderos que están haciendo pues todas este tipo de atrocidades. Y bueno, vemos que la rebelión de Canek, pues en realidad no demora mucho tiempo, en realidad se trata de unas cuantas batallas, y bueno, tal vez ahí fue como un poquito el error, ¿verdad?, que cometió este Canek, ya que, pues dadas las condiciones del terreno en esta selva tan impenetrable, pues él opta por una confrontación, valga la redundancia, frontal, es decir, establecerse en una población y ahí estar como sitiado y resistir en una gran batalla. Ahí mencionaste las cifras, ¿no? 3.500 tropas virreinales. Ha de haber venido por ahí bastantes también tropas indígenas aliadas y casi igual contra el mismo número, cerca de 3.000, 4.000 indígenas de los distintos grupos mayas. Entonces, pues yo creo que ahí le convenía un poco como lo que hacían los chichimecas, ¿verdad? Que vimos en programas anteriores, más bien no una confrontación, una gran batalla a campo abierto, pues normalmente los españoles y sus aliados van a tener la ventaja, porque también la calidad de armamento que tenían era superior, y también ahí lo mencionas, ¿no? Pues mosquetes, sables, lanzas, caballería, inclusive artillería, y los mayas iban armados hasta con los palos de telar pero tenían poco parque, y creo que la mayoría del armamento, digamos, armas de juego que podían obtener, pues era por el negocio que hacían con los ingleses ahí por la zona de Belice, que también eso va a ser en la guerra de castas, que también la mayoría del armamento que obtienen los mayas es por este intercambio comercial que hacen con los ingleses, que los ingleses pues también querían siempre estar ahí molestando a la corona, a la corona española y aprovechaban cualquier tinte de rebelión. Y fíjate, ahí también vemos el carácter internacional que tienen estos conflictos, ¿verdad? No son solamente conflictos a nivel de un pueblito ahí aislado en la selva maya, sino que hasta los ingleses y otros actores pues están presentes en estos conflictos.
Sí, justamente, camarada Marcos, así la situación es una situación compleja que también invita a la reflexión, ¿no? Sobre todo también para considerar esta situación en la cual pues podemos observar que durante todo el periodo del virreinato de la Nueva España siempre estuvieron los conflictos a la orden del día y todos impulsados por las mismas características o similares que tienen que ver con esta sobreexplotación de los pueblos y las naciones originarias que continuaban en resistencia. Y eso pues también nos puede aclarar un poco más de cómo es que se va gestando también toda esta situación para desembocar precisamente en el movimiento insurgente de 1810, que ya viendo así el escenario, pues en realidad no habría sido tan extraño o ajeno para varias comunidades, puesto que ya habían existido otros brotes de rebelión, de resistencia, para precisamente tratar de cambiar las condiciones materiales en las cuales se encontraban las diversas comunidades sometidas a estos sistemas de explotación tan duros, tan crueles y que pues bueno, de esa manera podemos observar también esta complejidad de la historia. Hay diversas posturas, hay diversos enfoques y muchas veces esto se deja de lado y bueno, yo estoy seguro que quizás muchas personas que nos están sintonizando o escuchando ahora no tenían a lo mejor conocimiento, no sabían que habían ocurrido todos estos movimientos, pero esperemos que con esta serie de programas pues vayan conociendo, vayan acercándose más a estas otras historias que muchas veces permanecen en el olvido. Así es eso, es mencionar esas condiciones atroces que se encontraban la mayoría de las poblaciones originarias indígenas. Por ahí estaba viendo un video de cierto personaje que habla de cosas de hispanismo y habla, ¿no? de este tema muy similar de las condiciones previas que se dan en el levantamiento de Miguel Hidalgo, que vamos a analizar a fondo el siguiente programa, porque también ahí hay unas cuestiones, hay un mitos sobre mitos, ¿no? Pero él menciona, bueno, que el movimiento solamente está pues dirigido, ¿verdad?, por las poblaciones criollas que quieren establecerse, ¿no? Bueno, independizarse hasta cierto punto de las autoridades peninsulares, pero en un punto dice una frase muy curiosa, dice, bueno, es que los indígenas andaban ahí, pero como que casi, casi no sabían ni a qué iban, ¿no? Porque en realidad los indígenas estaban bien contentos por cómo estaban con los españoles, estaban muy, muy contentos, dice, porque les respetaban la tenencia de la tierra, porque no sé qué, por Dios, o sea, de dónde sacas esos datos, ¿no? Tal Claro, vez claro. algunos grupos, o Ujú. sea, no es generalizar, es Sí, decir, tal vez grupos en Tlaxcala, tal vez algunos grupos en la Cuenca de México, tal vez algunos grupos en Morelos, se les respetaron sus tierras, llegaron a ciertos convenios, pero yo ujú. creo que el 80% de la población indígena estaba en condiciones de casi, casi a nivel de esclavismo. Hay que mencionarlo tal cual, Sí, ¿no? claro. Es O que casi, algunas de las es un mercedes que se sistema. recibieron eran para ciertas élites o grupos caciquiles, ¿no? Mientras el resto de la población, pues, no había ningún cambio o incluso se prestaba a estas explotaciones. Que luego ese es como que el Sí, error que cometen estas personas, ¿no? En señalar o decir, es que aquí está, ¿no? Un lienzo que señala cómo recibieron Mercedes, sí, pero solo las élites, ¿no? Otra vez, y está, en cambio el resto de las comunidades del pueblo, pues no. Sí, y unas élites también, ahora sí que muy, muy, muy pequeñas dentro de las mismas élites, porque inclusive algunas élites también fueron borradas. O sea, es algunas de las élites indígenas que no estaban de acuerdo con estos cargos, con estos tributos, pues ve estos caciques mayas que hablamos, en el que hablaste en la rebelión de Jacinto Cánez. Así Eran es. una élite maya, que eran generales y los asesinaban de las maneras más crueles y ahí está documentado. No era la Santa Inquisición tal cual, sino que era ahora sí que por medio también de las autoridades como de los encomenderos que por su cuenta actuaban y ni tan siquiera tenían un juicio justo, solamente era culpable y ya a la horca. Entonces sí, la condición de explotación, de esclavismo y todo era pues, prácticamente generalizada y era muy, muy, un grupo muy pequeño
de indígenas o de caciques que tuvieron a un cierto grado de beneficio, porque sobre todo se dio al principio, pero conforme avanzaban las leyes y las reformas también en la España peninsular, pues cada vez los indígenas perdían y perdían y perdían cada vez más esos beneficios y la tierra pues también de alguna forma también se les era expropiada o también pues tenían que tributar parte de lo que sembraban. Y ese es el germen, ¿no? Que se está cocinando ahí en lo que sería ya el movimiento de independencia. Y bueno, creo que no es de gratis, ¿verdad? Estas primeros lo que pasa en la Lóndiga de Granaditas, todas estas ataques que se dan hacia los españoles, nos recuerdan esos ataques, ¿no? Justo tal vez de esas guerras chichimecas del Nuevo México, cuando pues iban arrasando completamente, pues un símbolo, aunque suene trivial, pues sí, ¿verdad? De opresión, ¿no? Lo que simboliza pues esas autoridades españolas. Y ahí también vamos a ver cómo también, justo como pasó en la zona maya, se van a adoptar elementos religiosos propios que toman los indígenas, como pues, va a ser la Virgen de Guadalupe, que también podemos analizar ahí un poco. Pero bueno, es lo que vamos, ¿no? No es de gratis que se dan estos levantamientos y bueno, y se darían todavía durante el México independiente, porque las poblaciones indígenas seguirían también en franca rebelión porque bueno, también durante México independiente las condiciones no iban a mejorar completamente para las poblaciones indígenas. Y bueno, ahí hasta la fecha, ¿verdad? Así es, pues bueno, es todo un tema complejo que daría para más programas. Bueno, afortunadamente, ¿no? Porque así entonces vamos a tener más temporadas de este programa. Pero pues sí, es todo un tema complejo que ya iremos abordando poco a poco. Pero pues esto es más que nada también una invitación como para que las personas se interesen más sobre estas otras historias que no siempre se cuentan. Y bueno, recordar también que uno de los Sí, libros que podemos recomendar, si tienen oportunidad de revisar a Emilio Abreu Gómez, ¿no? Con esta historia de Canek, que justo trata de hablar de la situación de Jacinto Canek, pues muy recomendable, es toda una joya de la literatura mexicana del siglo XX, ¿no? Por mencionarlo, tal cual. y que pues bueno, fragmentos de este libro pues venían en los libros de español lecturas. Y bueno, otras cuestiones también que seguramente varios de estos libros, de estos temas, los pueden también revisar ahí en la Biblioteca Comunitaria de Loma de Guadalupe, ¿no? Que por cierto hay que mencionar que otra vez Así ya es, está operando y está ahí abiertas las puertas para quien quiera acercarse a consultar un material. así es. Y agárrense, que el siguiente programa van a ser como 3 horas más o menos. Y tú también prepárate. Prepárense, prepárense con botana y Sí, todo para escucharnos. Sí, yo creo que dividirlo la primera parte como algunos antecedentes, pero desde la visión de los criollos, que hablamos un poquito desde la visión de cómo se estaba dando estas rebeliones en las poblaciones indígenas, pero ves que hay algunos intentos ahí por ahí de 1806, me parece, 1808, que algunos criollos pues ya están proponiendo que se cree cierta autonomía de España, pero terminan presos. Después ya vamos a hablar un poquito de lo que es el movimiento, esos días previos y ya cuando se da el grito de Dolores tal cual. Y bueno, ya para finalizar, lo que pasó aquí con el movimiento de la Sierra, la bandera Sierra, y cómo los indígenas y los pueblos afro, pues también acá se unen al movimiento de independencia. Y aquí está otro punto clave, ¿verdad? Para entender cómo se da este movimiento de manera generalizada en lo que, bueno, es el centro de México, que es donde se lleva en su mayoría la rebelión. Y mira, qué curioso que es el centro de México donde las condiciones de los indígenas son las mejores, ¿verdad? Qué extraño ahí Claro, de lo que dicen estos historiadores, que en el centro de México era donde se vivía todo mejor y estaban a todo dar por todos los beneficios que había traído la corona española y el levantamiento, el movimiento de independencia no inicia en la zona maya, donde había habido tantas rebeliones, ni tampoco inicia en el norte, que también había habido un buen de rebeliones indígenas, sino que inicia justo en el centro de México, ¿no? Donde están sobre todo las poblaciones nahuas o otomís, todos estos grupos que bueno, que habían estado también ahí aliados en cuando comenzó la conquista. Y bueno, es interesante, ¿no? Analizarlo, cómo, digamos, en las distintas regiones, poco a poco estos ejércitos indígenas se van sumando, como sería el caso
del ejército de aquí en la zona de Zongolica. Y bueno, si hubieran las condiciones tan buenas y todos estamos tan alegres con la corona española, pues no se hubieran sumado, ¿verdad?, a un movimiento armado donde, bueno, su vida va a estar en riesgo. No te vas a arriesgar nada más así porque sí. Y no solamente es por la cuestión, ¿verdad?, de porque Napoleón había conquistado España y no, va más allá de eso. Hay condiciones históricas que se dio, digamos, toda la condición para hacer el levantamiento, aprovechando, ¿verdad?, que España había sido conquistada por Francia, así que era ahora o nunca para poder hacer este movimiento de independencia que vamos a analizar profundamente en el siguiente programa. Así que prepárense para mínimo 3 horas de programa. Pues ahí está la invitación para que nos sintonicen la próxima semana y pues bueno, también agradecer su sintonía, agradecer que nos permitan entrar a sus hogares como cada semana. Recuerden que este es su programa Voces de la Memoria a través de Radio Pochota, el 107.1 de FM, La Voz del Pueblo, para toda la región de las altas montañas, transmitiendo desde Amatlán Altepetl, el corazón de Amatlán de los Reyes, Veracruz, hasta donde nuestra señal llegue, ahora también en Facebook y en YouTube. Y bueno, estamos también aquí comentarles, haciendo el experimento de que por esta ocasión no hicimos cortes musicales, precisamente porque queremos determinar si el alcance de nuestros videos se ve afectado por las cuestiones de copyright de las plataformas. Pero si vemos que este video igual se ve limitado, entonces ya podríamos señalar que posiblemente nos limitan el alcance porque hablamos de Palestina. Y qué bueno. Tal cual, ¿eh? Sí, sí, Ah, no nos tal cual. importa. Aguado, Sí, aguado. ¿eh? Pero bueno, ahí estamos, seguimos en resistencia y agradecemos su preferencia por estarnos sintonizando y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias, Marcos, como siempre cada semana aquí en la señal de Radio Pochota. Tlazocamati, Timotasque, Mostla, sábado, viva Palestina libre y viva la Sierra de Songolica. Nos estamos sintonizando y muchas gracias. Hasta luego.